Hola, bienvenidos a la entrevista Sur o No Sur. En esta ocasión tenemos dos grandes invitados. El primero es Alejandro Retamal Maldonado. Él es sociólogo de la Universidad de Concepción, doctor en Ciencias Humanas y Discurso de la Universidad Austral de Chile. Actualmente se encuentra desempeñando un estudio postdoctoral por medio de Fondesit. Trabaja en el Centro de Estudios CEDER de la Universidad de los Lagos y además es docente del Magíster de Salud Colectiva de la misma casa de estudio. También nos acompaña Pedro Villasana López. Él es médico cirujano de la Universidad de Carabobo, Venezuela, magíster de la Universidad de los Andes en sistemología interpretativa, doctor en ciencias médicas de la Universidad de Carabobo y actualmente se encuentra como investigador del Magíster de Salud Colectiva de la Universidad de los Lagos y investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Bueno, sin más preámbulos, vamos con la entrevista. Bueno, buenas tardes, estamos acá en el programa de entrevistas Sur o No Sur y en esta ocasión, ¿cierto? Como les comentaba al principio de la presentación, estamos con el profe Pedro y con el profe Alejandro, ¿cierto? Con quienes vamos a aprovechar de conocerlos un poquito y también aprovechar de saber en qué están en su aquí y el ahora, ¿cierto? En la actualidad. Profe Pedro, profe Alejandro, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, Carlos. Gracias por la invitación a tu programa. Muchas gracias. Igual eso. Súper. Para partir la entrevista, bueno, y aparte que esta es la primera vez que tenemos dos entrevistados, entonces, para partir la entrevista es súper importante el aspecto humano. Rescatar los personajes que hacen las ciencias sociales y salud del sur de Chile, a propósito de la comunidad educativa que está mirando, ¿cierto?, este ciclo de entrevistas. Desde esa perspectiva, preguntarle a ambos, ¿cuál ha sido la vuelta que se han dado para llegar a este momento? A este momento están trabajando en el sur de Chile, sé que están súper metidos en un proyecto, nos van a contar en un rato más, ¿cierto? Pero antes de eso, ¿cuál ha sido la vuelta que se han dado individualmente? Pedro, ¿cierto? Y Alejandro, esa vuelta existencial para llegar a este momento. Cuéntenos un poco cómo ha sido el periplo. ¿Quién parte? Bueno, vamos a contar un poquito la historia de las canas, ¿sí? Muy bien, muy bien. Y de las ganas también, ¿de acuerdo? Y bueno, volverte a agradecer la oportunidad de compartir con quienes vean este programa. Esta posibilidad es bien interesante para nosotros, ¿sí? Yo tengo que comenzar por decir que yo soy venezolano, ¿sí? Con todas las letras, ¿sí? Venezolano de la patria grande, venezolano de nuestra América, ¿sí? Y así me siento cuando alguien me pregunta, ¿qué eres tú? No, yo soy venezolano, ¿sí? Esa es mi marca, digamos, ¿sí? Después, bueno, mi mamá era enfermera, mi mamá fue enfermera comunitaria, ¿sí? Además, ella era de ascendencia indígena en Venezuela, de los pueblos originarios nuestros, ¿sí? Y como te cuento, ella era enfermera, y cuando yo estaba pequeñito, así de 4 o 5 años, ¿sí? Yo salía con ella a hacer los recorridos porque ella era enfermera comunitaria y visitaba a los pacientes en su casa, ¿no? Y creo que por ahí me comenzó el germen a hacer su efecto, ¿no? Además de eso, mi papá también estuvo ligado al área de la salud. Él fue técnico sanitarista en las campañas de malaria, ¿okay? Trabajó 41 años en el Ministerio de Salud de Venezuela y
Y bueno, y yo también en algunos momentos él viajaba por todo el país, haciendo su trabajo y a veces nos llevaba a nosotros y ahí algo creo que se nos fue contagiando y creo que de ahí vino las ganas de estudiar una carrera en salud, ¿sí? Y lo digo de esta manera porque yo estudié medicina, pero en realidad lo que quería estudiar era el trabajo en salud, ¿sí? Quizás en un sentido un poquito más amplio. Eso es lo que yo creo, ¿sí? Después, en el camino me tocó formarme en ingeniería de sistemas. Eso suena ahí medio contradictorio, ¿no? Que yo me formé en una escuela de ingeniería de sistemas para el grado de magíster, ¿sí? Y después hice un doctorado en ciencias, ¿sí? Para, digamos, eso es un poco la formación académica. Yo siempre le digo a la gente que originalmente yo soy médico, ¿sí? Pero cuando alguien me pregunta qué hago yo en realidad soy estudiante de epistemología, ¿sí? Esa creo que definiría un poco mejor la cosa porque allí es donde me he querido desarrollar. ¿Y cómo llego aquí? Pues, ¿cómo llego al sur de Chile? Yo tengo 40 años casado con una chilena cuya familia fue víctima de la dictadura cívico-militar que sufrió Chile durante 17 años y salieron huyendo del país, salieron exilados y llegaron a Venezuela. Y allá nos conocimos, hace 40 años ya. Y bueno, y he sido muy feliz de mi relación con las chilenas y con los chilenos, especialmente con esa chilena, ¿sí? Y su familia, ¿sí? Y esta chilena es nacida en Osorno. Es nacida acá en el sur de Chile, sí, porque y bueno, y entonces yo he estado yendo y viniendo durante todos estos 40 años, después que se permitió nuevamente ingresar al país en el 93 ya, ¿sí? Que pudieron regresar, etcétera. Entonces la familia, mi familia chilena se fue regresando apenas pudieron regresar a su patria, pues. Y conozco Chile, tengo alguna experiencia en Chile en estos 40 años que me ha tocado compartir con mi familia chilena, ¿sí? Así ha sido. Acá al sur, yo llegué a trabajar en el magíster en salud colectiva. Es un proyecto bien bonito, bien interesante, al que me convocó, me convidó, como decimos en Venezuela, el compañero Alex Vélez, el profesor Alex Vélez, me invitó a participar y he tenido una experiencia bien nutritiva, bien interesante en este trabajo que estamos haciendo en el magíster, además de un poco el trabajo que trato de hacer en pregrado, en colaborar un poco en las carreras de kinesiología y de enfermería, y un poco también en psicología, en las áreas que son un poco más de mi competencia, ¿sí? Esa es más o menos la historia de las canas, de cómo llegamos hasta acá, hasta el sur de Chile en este momento. Mire, oiga, profe, y súper conectado entonces con el sur, ¿ah? Conectado Sí. no solo desde estar acá, sino desde el corazón, desde la historia, el afecto. Qué potente historia de conexión con Chile, ¿no? Muy potente. Y tiene una historia larga la relación con Chile, entonces. Y una relación bien amorosa. Sí. Qué bonito.
Profe Alejandro, ¿cuál ha sido la vuelta? A ver, el periplo inicial para llegar a este... No, mi vuelta es distinta, muy distinta, obviamente todas las experiencias son distintas, pero yo soy nacido, criado y mal criado en esta zona sur de Chile. Yo soy de acá, de la comuna de Maullín. Viví toda prácticamente mi infancia y juventud en esa comuna. Y la única vez y bueno, y laboralmente siempre me he desempeñado acá en la zona también, en Puerto Montt, en Maullín, en Osorno y en otras localidades del sur de Chile y otras consultorías también que he hecho a lo largo del país. La única vez que estuve fuera fue el periodo de la etapa de estudiante de sociología en Concepción, que también puede ser como parte de nuestro sur, pero no lo considero tanto, en el centro sur del país. Pero, como te digo, siempre he estado vinculado acá. Estudié en una escuela municipal, allá en Maullín, y posteriormente mi trayectoria académica o estudiantil, y por razones también de querer de los padres que tus hijos tengan mejor educación, me vine a estudiar a Puerto Montt, en un colegio San Javier acá de la ciudad de Puerto Montt. Y yo creo que ese tránsito también ha sido bien fundamental, yo creo, en mi trayectoria, principalmente porque me ha permitido conocer las dos experiencias, tanto la formación de un colegio de tipo público, municipal, y otro particular pagado, que también se conocen otros tipos de realidades, pero que ha sido una experiencia también bien enriquecedora de ese punto de vista. Entonces, de ese sentido no hay ningún inconveniente, sino que yo creo que ha sido un aporte más que una dificultad. Lo otro es que, como te decía, y laboralmente siempre me he desarrollado acá. Después, una vez que estudié en la Universidad de Concepción, me vine al sur, vine a hacer la práctica, y principalmente aquí yo creo que esto puede sonar interesante para los estudiantes que nos puedan estar escuchando, es que como sociólogo es complicado encontrar un campo laboral, ¿eh? Y yo los veo también en las generaciones de sociólogos que están ahora saliendo. Estoy en un grupo de WhatsApp de sociólogos prácticamente muy nuevos que están saliendo y siempre encuentra esta dificultad histórica porque la carrera como que no tiene una expertise desde que tú sales tú te vas a desempeñar en cierto ámbito laboral. No, uno tiene que ir haciendo ese capítulo andar. A lo mejor otras carreras también tienen eso, pero yo creo que sociología es más, porque de sociólogo como que podemos saber hacer de todo, pero no nos entregan una especialidad propiamente tal. Ahí hay sociología de todo tipo, sociología económica, sociología del trabajo, sociología del cuerpo, del territorio, de la imagen, no sé, de lo que tú quieras. Entonces, ese elemento también se presenta como un desafío para uno, porque uno llegaba, me acuerdo, a trabajar a una carrera. Me acuerdo que mi primer trabajo fue en la Municipalidad de Maullín, ¿y qué hace un sociólogo? Y yo también me preguntaba, ¿qué hacemos nosotros? Si es un tema, ¿eh? Sí. Y bueno, y también tiene que ver mucho también por la escuela donde te formen. La escuela de la Universidad de Concepción yo creo que nos formaban a todos con el punto de vista muy academicista. Entonces yo creo que pensaban, y de alguna manera lo lograron porque tengo hartos amigos, compañeros de las generaciones que en ese entonces, que hoy día son doctores, son académicos de universidades, se están adjudicando proyectos, pero a lo mejor no todos vamos para ese camino. Pues también hay una sociología que tiene que ser de un punto de vista más profesionalizante, que se pueda incorporar ya sea a la vida laboral del punto de vista público como también privado. Pero a la larga, como te digo, es un desafío y uno tiene que ir encontrando su camino. Y en recorrer ese camino, yo he desempeñado varias labores, muchas actividades. Que no solo están relacionadas a la precarización de repente de la vida, del trabajo que existe hoy en día en nuestra sociedad, sino que también por la profesión misma que uno estudia. Me acuerdo que en la municipalidad pasé por muchas dependencias, como que ya me empezaron a descubrir de lo que yo podía hacer, muy vinculado a los estudios participativos o desarrollo de estudios, de desarrollo. En la municipalidad de Maullín recuerdo que participé desde en la CEPLAN, que es la Secretaría de Planificación, en la Dirección de Obra también estuve trabajando en los programas de vivienda. También me encargaron el estudio del Plan de Desarrollo de Salud, de la oficina esta de salud que tienen todos los municipios, y así, en fin, ¿no? Una serie de actividades. Así que eso igual te va como te digo,
permitiendo conocer distintos ámbitos y vinculando también con distintos servicios públicos de carácter regional. Pero bueno, hay un momento que tú llegas a un municipio, bueno, en mi caso que yo quería seguir especializándome, conociendo otras cosas, otros trabajos, llega un momento que ya el trabajo en municipalidades, en mi caso, como que llega hasta ahí y todo se hace después muy no dinámico, sino como muy rutinario. Entonces ahí, como a partir del 2009, 2010, comencé a salir, a hacer consultoría, a especializarme también en consultoría en gestión escolar, un curso que salió esos años de la Fundación Chile, y lo hice, y ahí con un colega de Osorno comenzamos a hacer consultoría en distintos colegios, y buscando el desarrollo también de lo que uno más o menos quiere desarrollar como sociólogo. Y paralelamente también siempre me ha interesado este trabajo del desarrollo del territorio, el desarrollo de la historia local principalmente, y que los pude concretar, me acuerdo en su inicio, y esto quería comentarlo, hace ya como 10 años yo publiqué un libro que me gané un Fondar en ese tiempo, que se llama, que tiene que ver con la historia y memoria local de Maullín, a partir de los relatos orales. Fue un libro bien lindo que lo construí en base a los relatos de la memoria de personas de la tercera edad principalmente. Buena. Y este año está de aniversario, cumple una década. Lo publiqué en abril, me acuerdo, del 2011. Por aquí no sé si se puede ver. Buenísimo, se ve perfecto, profe. Qué bueno. Me quedan algunas cosas. Buena. Memoria e historia local de Maullín, una aproximación desde la tradición oral. Y así iba mezclando los trabajos, principalmente vinculados al tema de gestión escolar, y otros trabajos vinculados a la historia, a la historia principalmente social y historia oral de los pueblos, y también vinculado también siempre a actividades de desarrollo territorial, principalmente después me encontré como un territorio, un espacio donde me pude desempeñar, que principalmente el área del estudio del borde costero, de las zonas costeras. Sí. Uh-huh. Sí. Entonces ahí igual he desarrollado un trabajo, creo yo, interesante desde el fomento productivo de las comunidades pescadoras artesanales de este sur de Chile, porque he estado en varias caletas y también he participado en proyectos de investigación que también han tenido impacto a nivel nacional, y he recorrido caletas del norte hasta el sur del país. Entonces también ha sido un trabajo de investigativo que he llevado a la par del desarrollo, como te digo, territorial, en este caso ligado a comunidades costeras pesqueras artesanales, y el otro era el vínculo que tenía con el tema de la gestión escolar, que incluso hasta hace muy poco desempeñaba esos roles en la Universidad de los Lagos. Participé largamente en un programa de la Universidad de los Lagos de fortalecimiento a la formación inicial de profesores, principalmente un programa que es a nivel del Estado, que entregaba recursos aproximadamente por $1 millón por año a todas las universidades que tuvieran pedagogía, y ahí desarrollamos una serie de actividades. Entonces ese lado de gestión escolar, el trabajo educativo, siempre me ha ido acompañando, y ha sido también una ventana de desarrollo principalmente económico, de sustento económico, para poder subsistir como trabajo en la sociología. Y la otra área investigativa del desarrollo lo he ido desarrollando del desarrollo de los territorios, lo he ido desarrollando principalmente a través de programas de estudio. Doctorado, como tú bien mencionaste, lo hice en Valdivia, y ahí trabajé principalmente el tema de los imaginarios pesqueros en la zona del Seno Raroncaví, y que esa investigación, que tiene que ver principalmente con la historia, la memoria, con las dinámicas relacionales del desarrollo de la pesca artesanal en este territorio del Seno Raroncaví, me permitió posteriormente encontrar elementos para el desarrollo futuro de un proyecto de investigación, del cual me adjudiqué, que es el postdoctorado que estoy realizando ahora, y tiene que ver con los conflictos, con las tensiones que se producen por los derechos de uso del borde costero a partir de figuras administrativas como las concesiones marítimas y de ecocultura, las EMPO, que son los espacios costeros para los pueblos originarios, y también las áreas de manejo, que son espacios marinos que se entregan a los pescadores artesanos. Y también hoy en día se está generando también algunos inconvenientes y tensiones con una ley de caletas que entra a operar esto ya empezó hace el 2019, y que en vez de que estos dispositivos mejore la convivencia en el territorio borde costera, en ocasiones los tensiona.
los tensiona más no solamente con la industria en este caso acuícola acá en la zona, sino que también entre las mismas comunidades. Hay conflicto acá en la zona de Reloncaví. No sé si conflicto, pero sí tensiones entre comunidades, por ejemplo, locales del mismo lugar, como pueden ser comunidades indígenas y la comunidad de pescadores, que son los mismos, ¿verdad? Son la misma familia. Ese es en el lado así de trabajo que estoy desarrollando ahora. Pero la experiencia esa que yo decía siempre acá del sur, del sur de Chile, solamente por razones de estudio estuve afuera y siempre he querido desarrollar mi trabajo acá en este sur, y se puede, o sea, yo creo que se puede. No hay mayor cuesta, sí, o sea, no es un trabajo que tú quieras decir que existan altas posibilidades de tú encontrar un trabajo investigativo de un instante a otro, sino que hay que buscarse las posibilidades. Y ahora el desarrollo que yo estoy realizando con este proyecto tiene que ver por el financiamiento a nivel nacional que tengo sobre ese proyecto. Entonces, no es un camino fácil, pero se puede transitar a desarrollar los territorios locales desde nuestro propio sur. Sí, súper. Bueno, estamos en la entrevista de Sur Uno Sur, estamos con el profe Pedro, estamos con el profe Alejandro, indagando un poco en la historia vivencial, en la construcción biográfica y cómo a partir de estas construcciones, ¿cierto?, logran llegar al presente. En función a... Mira, Carlos, dígame, profe. Quería completar algunas cosas allí, ¿no?, que tienen que ver con el campo donde uno ha desarrollado su labor profesional, que ojalá pueda hacerlo también como lo hizo Alejandro, ¿sí? Un poco eso, ¿no? Porque como yo les contaba, yo originalmente soy médico, ¿sí? Hice una primera especialidad en salud pública porque era mi vocación, pues el trabajo en salud pública, y me formé en el área de planificación. Por eso estuve en una escuela de ingeniería de sistemas, estudiando planificación, ¿sí? Para trabajar en investigación de sistemas de salud, ¿sí? Eso estoy hablando desde alrededor de principios de los años 90, ¿sí? Comencé ese trabajo en el área de sistemas de salud y logramos desarrollar un modelo de atención en salud que todavía pervive en Venezuela, que son los núcleos de atención primaria, ¿sí? Que es un modelo de salud que se fundamenta en la participación de las comunidades en la construcción de su salud. Ese estudio en el área de sistemas de salud, vamos a aprovechar, aquí tengo 2 libros a mano de los que yo he podido trabajar. Fue no sé si se ve, ¿sí? Este libro se llama El discurso de la trampa del discurso, y en letra más pequeñita abajo dice acerca del sentido de la eficiencia y la eficacia en el sector salud en Venezuela, ¿sí? Este estudio tiene mucho que ver con Chile porque se desarrolló en contraste con el modelo chileno, con ese modelo que le trajo como regalo, entre comillas, las ISAPRES, las AFP, etcétera, ese modelo que se instauró aquí en Chile, y el contraste con otros modelos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar como consultor en varios países a partir de mi carrera como académico en la Universidad de Carabobo, así como suena, Carabobo, ¿sí? En la Universidad de Carabobo, en Venezuela, yo trabajé durante 30 años, ¿sí? En la Escuela de Medicina, en el área de salud pública, y en el desarrollo de programas de posgrados, de gestión, etcétera, hasta un doctorado en salud pública, que fue el último programa que logramos instalar en nuestra universidad y que está funcionando y tiene resultados bien interesantes. Pero así como esto, ¿sí? Esto no podría correr si no hablamos de esto, ¿sí? Este es un libro
en el que me invitaron a participar el año pasado, ¿sí? Y que un poco trató de interpretar, ¿sí? Y de hacer alguna contribución de reflexión, ¿sí? Frente a lo que se llamó la revuelta popular, y yo participé en algo en esto, ¿sí? En términos de interpretar cómo nos vemos nosotros, cómo vemos de aquí hacia el futuro, ¿sí? Partiendo de la historia, ¿sí? Partiendo de la historia que estamos construyendo, que no tiene pasado, presente, futuro, sino que es un continuo en el que estamos nosotros, y el ver cómo nos vemos allí. Entonces, interpretar fenómenos como ese, ¿sí? Y ponerlos en el contexto de lo que significa nuestra América y nuestro mundo, ¿sí? Parece necesario, ¿sí? Sobre todo a la luz de situaciones como las que estamos viviendo en este momento, lo que nos ha tocado todo este año, poder hacer una reflexión acerca de lo que son las políticas públicas, de lo que han sido las políticas de salud, de las estrategias que se han planteado frente a la pandemia que estamos viviendo. En este momento estamos terminando un análisis de la información que recogimos durante todo este año del comportamiento de la pandemia, y estamos haciendo un estudio comparativo de las medidas que fueron tomadas de acuerdo al modelo de financiamiento de sistemas de salud en diferentes países, comparando sistemas de salud de fuentes de financiamiento fundamentalmente privado, como el caso de Chile, con casos como el de Argentina, el de Ecuador, el de Brasil, el de algunos países europeos. Eso un poco nos permite, ¿qué? Ir aprendiendo de esta experiencia e ir conociendo más el funcionamiento de estos modelos que conducen, que determinan la lógica con la que funcionan nuestros países. Un poco eso es el trabajo de investigación que me ocupa en este momento. Yo hago trabajo colaborativo con varios grupos, ¿sí? En Colombia, en Venezuela, en Brasil. Tenemos colegas con los que estamos permanentemente haciendo este trabajo que pensamos que es necesario para entender mejor nuestros sistemas de salud. Un poco por ahí va la idea. Seguramente iremos mencionando otras cosas allí, porque las canas traen eso. Sí. Hay jineta ahí. Bueno. Hay experiencia ahí. Sí, completamente. Estamos en la entrevista de Sur Uno Sur, ¿cierto? Con el profe Pedro, con el profe Alejandro, indagando un poco en su construcción biográfica, cómo se han ido construyendo, cómo se ha ido dando la historia, la vida en ellos, ¿cierto? Y a propósito de las motivaciones que los constituyen hoy en día y en lo que se encuentran en nuestro sur, ¿cierto? A propósito de esto, yo sé que hay mucha información, vienen a contarnos, ¿cierto?, en qué están ahora. Sería bueno que nos explicaran cuál es el presente del profe Pedro, el profe Alejandro en este momento, en qué se encuentran trabajando. Antes de eso, yo decir también a los estudiantes que están escuchando, ¿cierto? Bueno, ambos son profesores míos, ¿cierto? Yo tengo la suerte de tenerlos como docentes y los dos te vuelan la cabeza cuando te hacen clase. Así que ojalá por medio de esta entrevista puedan escuchar un pedacito, ¿cierto?, de cómo nos narran la ciencia social y la salud los profes, de alguna manera, ¿cierto?, a través de su hacer en el sur. Profe, micrófono abierto, la palabra, cuéntenos un poquito en qué están ahora. Mira, personalmente estoy, como te mencioné hace poco, estoy
en este año, en mi segundo año de ejecución de un proyecto a 3 años que es un postdoctorado del FONDESI, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, de la NID, que es un proyecto de investigación que tiene que ver, como les decía, sobre las controversias socioterritoriales a partir de los derechos de uso del borde costero. Y el estudio de caso lo estoy desarrollando acá en el Cerro Loncaví. Y los derechos de uso, como lo mencioné, son las concesiones de acuicultura marítima, las áreas de manejo, las EMPO y la ley de las caletas, la destinación a caleta que se van a hacer a organizaciones. Que obviamente eso genera conflictos y tensiones en el territorio, no solo como uno tendería a creer entre las empresas y las comunidades, sino que también entre las mismas comunidades. Y lo que debería ser una política pública en este caso es disminuir esas tensiones y en algunos casos las ha profundizado. Comunidades, localidades que son las mismas familiares, hoy día en algunas partes están totalmente divididos por estas normativas en el territorio. Eso en grandes rasgos el desarrollo. ¿Qué hice? El año pasado, que fue el año 1 de esto, tenía desde la segunda parte más o menos del segundo semestre de este proyecto, tenía mucho trabajo en terreno. Mi trabajo tiene un corte etnográfico bien importante, el cual se vio bien dificultado con todo este tema de la pandemia. Con el tema de las cuarentenas, sobre todo acá en Puerto Montt, en la zona sur, que estuvimos 5 meses en cuarentena en una primera parte, después nos soltaron como un mes, ahí me acuerdo que salí como loco a las comunidades y después nuevamente tuvimos que volver a cuarentena. Aproveché de salir. Entonces ha sido difícil realizar mi trabajo etnográfico, pero sí pude realizar algunas aproximaciones. Estuve en las 3 comunas que estoy principalmente trabajando, como son Gualeguaychú, Puerto Montt y Calbuco. Tuve unos primeros contactos con dirigentes del borde costero, principalmente ligados a juntas de vecinos, a comunidades de pescadores, comunidades indígenas, y que ahí pude tener un primer esbozo, una primera aproximación a estas problemáticas, que ahora tengo que salir a profundizar. Así que ahora vamos a ver cómo viene la mano, o sea, dándonos cuenta que hoy día se están restringiendo más los permisos, las salidas en nuestro país por efecto de la pandemia. Ahora tengo que ver qué va a pasar, pues, o sea, qué va a pasar de aquí. Entonces la idea también es ir incorporando otros tipos de herramientas. Pude hacer igual algunas reuniones a través de manera virtual con algunos presidentes de algunas juntas de vecinos. También eso es una de las alternativas, pero no es lo mismo. O sea, a mí me gusta el trabajo del terreno, el compartir con la gente, el hacer talleres, y es la dinámica que yo siempre he venido desarrollando y trabajando en mis proyectos de investigación. Eso, y bueno, y comentarles también que este proyecto de investigación, si bien lo financia la NID, me patrocina el CEDER, el Centro de Estudio de Desarrollo Regional que tiene la Universidad de los Lagos, bajo también la tutela del profesor de la Maza, un profesor reconocido a nivel nacional en temas, Gonzalo de la Maza, en temas de participación, política pública, gobernanza. ¿Y en qué estamos con Pedro para hacer este enlace? ¿Por qué estamos los dos acá? Claro. Que nos conocimos en el programa de Magíster de Salud Colectiva que mencionaba Pedro anteriormente. ¿Se conocieron en el Magíster? Sí, ahí nos conocimos. Me invitó Alex a hacer unos módulos de metodología y posteriormente nos fuimos conociendo con Pedro y terminamos diseñando un curso completo que ahí a lo mejor Pedro puede profundizar, que es de Salud Colectiva 3. El año pasado fue su primera versión. Para este año ya le hemos estado haciendo algunos ajustes y a partir de ese trabajo, de ese conocimiento, de ese conocernos, hemos ido trabajando también. Hace poco terminamos un artículo referente a lo que te mencionaba Pedro, que tiene que ver con las zonas de sacrificio en desarrollo, principalmente que tiene que ver con ampliar la mirada de qué territorios podrían ser o no considerados como zonas de sacrificio a partir de otras consideraciones, a partir de otros criterios. Entonces, el caso práctico, empírico, lo aporto yo principalmente de todo este trabajo en terreno que he hecho en el Cerro Loncaví, porque queremos ver la posibilidad de que si el Cerro Loncaví en algunos sectores de puede ser una potencial zona de riesgo ambiental. Perfecto. Y a partir de algunas aproximaciones que hemos hecho, lo más probable que sí, que sea así. Ahí, no sé si Pedro quiere profundizar en ese ámbito para poder ir enlazando la comunicación entre los dos.
Sí, sí, esto un poco viendo por qué pensar en esto de las zonas de sacrificio. Perfecto. Yo tengo que confesar que la primera vez que yo escuché ese término, esa denominación, fue aquí en Chile. Y además, después de escucharlo, me preocupé de investigar en las fuentes que estaban a mi disposición para saber de dónde, cómo era posible, o sea, cómo había sido posible que se denominara a un determinado territorio con su gente, con sus niños, con sus mujeres, con sus hombres, que se les denominara zona de sacrificio, ¿sí? Eso me llamaba demasiado la atención, o sea, realmente me producía una mezcla de sentimientos que iban desde la indignación y el coraje y algunas malas palabras que a uno se le ocurren, ¿sí? Cuando escucha esto de que alguien vive en una zona de sacrificio, de que alguien es condenado a vivir en sacrificio. Desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿sí? Eso resultaría inconcebible. Pero es una realidad, y es una realidad en desarrollo, que tiene una historia de más de 60 años, particularmente en Chile, ¿no? Que es la razón de que no sabemos cuántos cientos de miles de personas han muerto, ¿no? Y han llevado vidas miserables a partir del sacrificio que se vive en esas zonas, del sacrificio que se vive y se muere en esas zonas. La inquietud entonces es, porque esta denominación no parte de quienes sufren el sacrificio, sino que paradójicamente parte de quienes le imponen el sacrificio. Un primer impulso, y eso el año pasado yo venía adelantando, terminando algunos trabajos que comenzaba desde el 2019, y a partir de allí se generaron algunas publicaciones que están disponibles al respecto, y que tenían que ver con los criterios de carácter legal que en el caso de Chile están o no están presentes. Sobre todo este comentario lo hago en el contexto del proceso constituyente que estamos en puertas, que estamos viviendo acá en Chile, y cómo esas condiciones que hacen posible las zonas de sacrificio tienen muchísimo que ver con la Constitución de 1980. Podemos decir con toda claridad que es el antecedente más importante que tiene, y que hay una gran posibilidad además en este momento de que situaciones como estas puedan ser no digamos corregidas, porque ya el daño que se hizo está hecho y está en curso además, ¿sí? Sino que evitemos el daño para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿sí? Porque ahí uno tiene que contener las malas palabras que merece una situación como esta. En ese sentido, conociéndonos un poco con Alejandro, ¿sí? Yo tengo mucha afinidad con el trabajo que hacen los sociólogos. Si ustedes se dieron cuenta, Alejandro trabajó en planificación, ¿sí? Y el último trabajo que yo tuve en Venezuela antes de venirme fue como gerente general de una corporación de planificación nacional, ¿sí?
vengo trabajando en planificación de hace un montón de años, porque si trabajas en políticas públicas y sistemas de salud, necesariamente tienes que vincularte al trabajo en planificación, ¿okay? Y vivir aquí en el sur, ¿okay? Conocer un poco del sur, ¿okay? Caminando por la costa de Chinquihue, ¿okay? Y comprendiendo, tratando de ver lo que hay debajo de la superficie del agua, ¿okay? Imaginándose eso. El grave problema que uno tiene cuando estudia es que te vas enterando de cosas que no te quisieras enterar, ¿okay? Ves un paisaje tan hermoso como el que tenemos en el seno del Reloncaví, ¿okay? Y el saber lo que uno sabe, ¿okay? De los cientos de componentes tóxicos que se encuentran allí, ¿sí? Y que nosotros estamos respirando y conviviendo con ellos permanentemente. Saber eso como que te daña el paisaje, ¿eh? Así como cuando te dañan la comida. Bueno, esa es la situación de plantearse entonces, y a partir de algunas conversaciones que tuvimos con Alejandro, ¿qué? Hacer esta propuesta, en principio, de caracterizar, ¿qué? Este territorio donde estamos viviendo. Perfecto. Y esto, digamos que se pierde de vista en términos de qué es lo que podemos ir conociendo, pero no conocer por conocer, sino en función de transformar ese conocimiento en la posibilidad de propuestas de políticas públicas que tiendan a que podamos conseguir una mejor calidad de vida, una vida mejor, una vida buena para todas y todos nosotros. Y en esa perspectiva es el trabajo que estamos haciendo desde el Magíster en Salud Colectiva. Para cerrar esta parte, comentar que Carlos Ovalle va a ser víctima del programa de Salud Colectiva 3, él va a ser una de las víctimas, ¿sí? Porque en ese programa, desde el año pasado, nosotros comenzamos a trabajar una noción que para nosotros es clave y que es una noción en construcción, que es la noción de territorio. El territorio que va más allá de lo geográfico y que implica la cultura, los modos de vida, el territorio con su gente, con sus pájaros, sus serpientes, sus árboles, con todo eso es el territorio, y así tratamos de comprenderlo, de entenderlo. Entonces, cuando en Salud Colectiva 3, lo que intentamos hacer es fortalecer las capacidades de nuestros cursantes para caracterizar territorios, para conocerlos, para intervenirlos, para generar políticas públicas para esos territorios desde nociones tan amplias como esa. Ese es el riesgo al que se enfrenta Carlos a partir del mes de mayo con nosotros. Y bueno, en eso estamos trabajando. Aquí hay infinidad de posibilidades para esto, ¿sí? Complementar algunas cosas que señalaba Pedro, es que paradójicamente discursivamente utilizamos distintos actores el concepto de zona de sacrificio. La televisión, hasta los mismos políticos, hasta presidentes han nombrado la zona, han pedido perdón de algunos sacrificios. Pero no existe una definición tanto técnica ni legal en nuestro país para definir que esto es una zona de sacrificio. Entonces, con el trabajo que nosotros estamos haciendo con Pedro es intencionar aportar en esa discusión para poner ciertos parámetros que se podrían
ser consideradas como posibles zonas de sacrificio, a lo mejor otros lugares que hoy día no lo son. O sea, en ese sentido, profe, para ir siguiendo, tiene que ver con que no está el marco del concepto no está definido. Claro, normativamente ni legal, ¿sí? Ni técnicamente ni legalmente, claro. Perfecto, qué impresionante, no tenía idea que no estaba en esos términos marcado el concepto. Pero sí, todos lo usamos. Claro, es que está naturalizado. Entonces, Claro. yo creía, y claro, como dice usted, uno escucha del presidente para abajo, ocupando el término, pero que no esté como canonizado, definido, estructurado, desde lo legal, desde lo público, es fuerte. No tenía idea que está en esos términos. Y es más, hoy en día se reconocen en nuestro país 5 zonas de sacrificio. Que estas son por Tocopilla, Mejillones, Huasco, Coronel, Quintero y Puchuncaví, que es como una Quintero y zona. Puchuncaví, sí. Claro, entonces pero estas tienen un elemento en común, más allá de estar ubicadas en el borde costero, que no es menor, no es un aspecto menor ese. Principalmente en estos lugares hay hidroeléctricas, Pedro, sí. Termoeléctrica, Sí. las termoeléctricas. Disculpa. Entonces ese es el denominador común para definir las zonas de sacrificio en nuestro país, que también en estos mismos lugares, que estos 5 lugares que te nombré, hay también actividades mineras o de empresas mineras, cementeras, puertos, combustibles fósiles y de agropecuarios. Entonces nosotros en ese mirar, nosotros que estamos realizando con Pedro, dijimos, ¿por qué no considerar otras zonas, por ejemplo, una zona costera acá del seno Roncaví, donde nosotros podemos identificar 2 lugares, 2 sectores de que podrían ser considerados posibles zonas de sacrificio, como son el caso de Chinquihue, toda la costa de Chinquihue hasta Paritao, y la zona de Calbuco, principalmente la zona de San José, de San José de Calbuco, que queda y ahí en ambos lugares hay astilleros, hay puertos de gran envergadura, que reciben a barcos de gran calado. Hay actividad productiva desde el punto de vista de empresas de tema de cultivo de salmones y de otros productos del mar. Hay acuacultura también, tanto de salmones como también de metílidos, y que todos esos elementos contaminantes se van quedando tanto en las aguas como en el fondo marino de esos lugares y en las playas también. Eso. Entonces, y también no tiene que ver, y no solamente tiene que ver con los efectos contaminantes que se producen en el ecosistema, sino que también tiene que ver con la degradación o el despojo de la calidad de vida de las personas que viven en ese lugar. Y ese yo creo que es un tema interesante, porque cuando uno va a estos lugares, no sé, yo me acuerdo que hice un par de entrevistas en el sector de Anahuac, en muchos sectores de acá del Reloncaví, tú le preguntas a la gente, ellos dicen, no, antes nosotros mariscamos acá afuera, y hoy día no hay nada. Entonces algo te dice, algo está pasando ahí. ¿Por qué no hay recursos marinos que sí antes bien existían? Por ejemplo, ¿por qué hoy día no existe esa presencia de marisco? Porque efectivamente ahí está pasando algo con la flora y fauna de ese lugar, con el ambiente marino de ese lugar. Hay poco oxígeno, hay elementos contaminantes que a lo mejor están impidiendo que se desarrolle la vida en esos lugares, y también impidiendo, de paso, el desarrollo de prácticas consuetudinarias que se han desarrollado históricamente en ese lugar, como es la recolección de orilla, y me refiero a la recolección de algas y mariscos, que son elementos que son parte de la económica bordemarina que nos caracteriza, que nos identifica, que nos da un sello identitario a los habitantes del sur austral de nuestro país. Y ahí es importante algo que señalaba Carlos, ¿no? Cómo se han dado esos procesos de naturalización, de normalización, de que esta es la situación que se considera que ya es normal, que es inevitable, ¿sí? Claro. Que ya con esto no tiene vuelta atrás, que con esto ya, que se perdió
el mar del sur de Chile, ¿qué? Porque en este momento se están solicitando de Hornopirén hacia el sur. Estamos hablando de que hay más de 3.000 solicitudes de concesiones para acuicultura. Esto se viene como un tsunami. En realidad es así, que se ha venido desplazando por toda la costa del sur de Chile, porque eso es parte del trabajo que uno se va consiguiendo y lo que se va enterando, ¿qué? Es que cuando tú vas llegando a Calbuco, desde la altura de la carretera, tú ves un paisaje donde hay una cantidad de adornitos, ¿no? Son boyas. Bueno, esos adornitos, cuando tú le preguntas a cualquiera, te dice, no, ese es el cultivo del salmón que se da allí. Cuando tú llegas a Calbuco, te das cuenta que eso que tú viste desde arriba, en este momento es solo chatarra, que han sido jaulas de cultivo, cientos de jaulas de cultivo abandonadas, porque ese espacio ya se saturó y ya no es útil para el trabajo que ahí se desarrolla. Entonces, esto hay que, creo que mirarlo con más atención. Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos que sobre nuestro territorio, ¿sí?, en el sentido amplio, estamos viviendo? ¿Sí? No, y apuntar también, Pedro, que aquí la entrega de las concesiones, principalmente de acuicultura, como señalaba Pedro, estas balsas jaulas que se ven, o estas boyas que se ven a lo lejos cuando tú entras a paisajes de acá del sur de Chile, como Calbuco, eran entregadas estos derechos de uso del borde hasta alrededor del 2010, antes de la no, hasta la crisis del ISA del 2008-2009. El Estado de Chile entregaba estas concesiones en base a la demanda. ¿Qué quiere decir con eso? Que un privado podía solicitar una concesión y en 3, 4, 5, 6, 7 meses te la entregaban, para que tú puedas desarrollar, obviamente, con el discurso del desarrollo, estas zonas que han estado aisladas un poquito de este desarrollo, y se la entregamos a las empresas salmoneras para que puedan desarrollar este territorio. Y al principio llegaron con ese discurso pues, salomónico, que como me decía un profesor, respecto a estos territorios litorales, de que iban a ser los grandes salvadores y iban a integrar a estos territorios aislados al progreso de nuestro país. Que a lo mejor algún principio sí tuvo ese efecto, porque empezó a llegar, hubo un excedente económico, infraestructura que a lo mejor se generaron en esos lugares, pero infraestructura, por ejemplo, vial, para sacar obviamente la producción de esos lugares. Pero a la larga, hoy en día tú te das cuenta que en muchos territorios ese discurso de hace 20, 30 años atrás ya no es tan así. O sea, en un principio la gente lo tomó favorablemente, pero hoy en día a la larga las personas que viven en estos sectores rurales principalmente tienen un discurso totalmente contradictorio. No sé si te podría decir la mayoría, pero gran parte sí ha cambiado su discurso que tenía a favor de la industria a un discurso más cuestionador del papel que ha cumplido la industria salmonera, principalmente en nuestra región. Y te doy un dato, por ejemplo, en nuestro país hace como 10, 12 años existe los espacios costeros marinos para pueblo originario. Y mira lo paradójico que es, la entrega, creo que hoy día ha aumentado, pero hace un tiempo atrás en nuestro país solo había 9 espacios. Hoy día parece que hay más. No me he metido en los últimos registros porque esto va cambiando constantemente. Hay un poquito más, yo creo que más de 20. Pero la entrega de este espacio, un espacio consuetudinario para que las organizaciones indígenas o comunidades indígenas puedan desarrollar sus prácticas consuetudinarias en el ámbito de pesca u otras prácticas que estén ligadas a este tipo de comunidades, la entrega de estos espacios para una comunidad tienen de entrega de promedio de 7 años, creo que es de promedio. Imagínate, versus
7, 5, 6 meses que le entregaban a las concesiones de acuicultura. Entonces eso te quiere decir algo. Oh, me mataron. Ahí me mataron. Eso te quiere decir algo que obviamente, y esto no está afuera de la lógica que uno puede ver, pero ahí tenemos datos concretos, cuál es la lógica con datos brutos que te dice, oye, aquí el desarrollo del borde costero ha estado principalmente a la usanza de la empresa, de la industria, y con muy poca fiscalización también por parte de los entes del público que deberían estar relacionados con ese tema. No, entonces... Oye, me atrás, a la larga, tanto que si esto fuera un programa de chistes, estas problemáticas, ¿ah? Sí. Si fuera un programa de chistes y uno le contara a Carlos lo siguiente, ¿no? Que la responsabilidad por fiscalizar, Sí. los ilícitos que se cometen, paradójicamente es de las mismas empresas que cometen los ilícitos, que tienen que autodenunciarse cuando cometen una falta de este tipo. ¿Sí? Eso es muy interesante. Lo más interesante del asunto es que eso es lo que plantea la ley. Impresionante. En este momento, la ley 19.300, creo que es el número, no recuerdo bien, 19.300, que es el reglamento de la ley del reglamento de acuicultura, lo que plantea es precisamente eso, ¿sí? La responsabilidad de la fiscalización recae sobre el productor, que es quien tiene que autodenunciarse si llegase a cometer algún ilícito que la ley sancione. No, por ejemplo, cuando Senapesca quiere ir a fiscalizar, por ejemplo, alguna empresa salmonera, no tiene los recursos necesarios ni el equipamiento para desarrollarlo, no tiene las embarcaciones. ¿Y en qué van? Van en las embarcaciones de las mismas empresas. Entonces dime. Sí. Hay un problema ahí, ¿o no? Bueno. Me dejaron para atrás, impresionado. Y de verdad, con los datos que estamos partiendo, pero impresionado con los datos que están tirando. Antes de seguir, a propósito de lo que me están contando, ¿qué les pasa en la interna, en lo humano, ¿no? En este sentipensar, diría Falsborda? ¿Qué les pasa cuando empiezan a ver esto? ¿Qué le pasa a profe Pedro cuando llega a Chile y escucha zona de sacrificio? Cuando ve cómo se articula la ley, cuál es la noción de legalidad en este plano, ¿cierto? En torno a la fiscalización. ¿Qué les pasa cuando se dan cuenta esta desigualdad? Porque en definitiva me están diciendo que hay gente de primera y de segunda a la hora de optar a poder ocupar un territorio, ¿cierto? Y trabajar en él y todo, porque de 7 meses a años hay una gran diferencia. ¿Qué les pasa a ustedes a medida que van investigando y profundizando con esto? Cuando lo ven en carne y hueso, yo me imagino, o sea, cuando el profe Pedro decía, oye, uno ve los territorios, ve lo hermoso que es, pero en el fondo tú sabes lo que hay adentro. Tú sabes lo que está por debajo, lo que nadie ve. ¿Qué les provoca a ustedes? Cuando van estudiando, van profundizando y se van informando más sobre esto y se van encontrando con esta realidad que yo llevo 5 minutos metido en este mundo y estoy completamente sorprendido. Cuéntame un poquito qué les ha pasado. Mira, en mi caso en particular, y yo sospecho que también que en el caso de Alejandro y también en el caso tuyo por la reacción que estás teniendo, ¿qué? Aquí lo que está de por medio es el compromiso como ser humano y un compromiso político en el sentido amplio del ejercicio de la política, como la participación en el decidir qué vamos a hacer con nuestras vidas, cuál es la vida que queremos tener. En las zonas de sacrificio hay un gran chantaje que se habla, que es Vox Populi, y es trabajo o vida. Te doy trabajo, pero te quito la vida. ¿Sí? Te doy trabajo, pero en esa zona donde tienes que sacrificar tu vida en el altar del desarrollo.
Potente, claro. Pagando con tu sangre, con tu salud y la de tu familia, esas chauchas, esos pequeños ingresos Sí. que te voy a garantizar, en tanto yo estoy instalado, y ahí viene la desigualdad, que en tanto yo estoy instalado en, ¿cómo es que le dicen a la parte oriente de Santiago? Santiagoland, Santiagolandia. Manhattan, ¿no? ¿Ah? Manhattan. Manhattan. ¿No? Exactamente. Manhattan, ¿sí? claro. Porque los propietarios de las empresas termoeléctricas de los alrededores de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, etcétera, dale hacia arriba, toda esa costa, viven allí y se movilizan en helicópteros, ¿sí? Es muy interesante esa situación. Pero el chantaje se llama así: trabajo o vida, ¿sí? ¿Quieres trabajo? Bien, sacrifica tu vida por eso. ¿De acuerdo? Entonces, tú dices que desde el punto de vista humano, ¿qué es lo que? La indignación que yo mencioné hace rato, ¿sí? Por decirlo menos. Es indignación, pero sobre todo lo que yo siento que me produce es compromiso, como reanimación permanente del compromiso con eso, con el derecho humano, con la vida, con la posibilidad de que todos tenemos el mismo derecho a la vida y a la buena vida, ¿sí? De eso se trata, ¿sí? Bueno, en mi caso, Carlos, efectivamente a mí me produce aspectos contradictorios. Por un lado, mucha desazón por toda la injusticia que están pasando en nuestro país, sobre todo en estas áreas litorales que nosotros te estamos comentando, y sobre todo con las comunidades más pobres de este lugar, con las comunidades que siempre han vivido ahí, con las comunidades de pueblos originarios, de pescadores que han estado ancestralmente vinculados a ese territorio, y que de la noche a la mañana llegan empresas y le arrebatan un espacio que históricamente ha sido de ellos. Entonces tú ves ahí que de repente no hay respeto por las culturas, por las tradiciones, por las prácticas que se han desarrollado históricamente en ese lugar. De hecho, una de las críticas fuertes que hay, que la llegada de la industria a nuestra zona, como digo, por un lado puede marcar estos éxitos desde el punto de vista macroeconómico regional, es importante para la zona, pero si tú haces un análisis más fino, más localizado, esta también ha generado una serie de inconvenientes al punto de que las personas ven limitada su accionar para el tránsito dentro de las playas, del espacio marino de esos lugares. Cosa que la ley nos asegura ese libre tránsito por nuestro borde costero, por nuestro litoral. Ese por un lado la desazón que uno encuentra, pero también por otro lado encuentra posibilidades. Y las posibilidades están dadas por la misma gente, ¿eh? Uno cuando, en mi caso, que he hecho hartos trabajos en terreno, en distintas caletas, principalmente de pescadores del sur de Chile, encuentra a gente que muy preparada. Y no estoy hablando de preparación en este caso universitaria, la lógica que uno ha venido desarrollando, sino que gente que tiene un conocimiento, una sabiduría vernacular, tradicional, de amor por la vida, por el territorio, que lleva a organizar a su gente y a luchar por los derechos de vida, principalmente de estos territorios. Y yo creo que con esta ola de hoy en día, no solamente de los movimientos sociales que tuvimos al último tiempo con la revuelta de nuestro país, sino que de un tiempo a esta parte la gente ha tomado mayor conciencia del cuidado y protección de sus territorios, y principalmente para dejar esos elementos para las futuras generaciones. Entonces ahí está la oportunidad, ahí está la esperanza, y ahí donde, como Pedro decía, el compromiso y motivación que tiene uno para seguir trabajando en este tema y encontrar que hay gente en el territorio que está muy bien organizada. O sea,
Yo una vez vino una investigadora de Estados Unidos, argentina, pero estaba radicada en la Universidad de Pensilvania años, trabaja temas de políticas públicas. Vine y le invité a hacer un paseo por el borde costero, llegamos hasta Panitao. Ahí nos encontramos con un dirigente de pescadores y que le dio una clase magistral de lo que era vivir y lo que era ser pescador. La investigadora argentina norteamericana quedó pero impactada, me decía, oye, qué nivel de profundidad en torno a sus pensamientos y las luchas que estaba teniendo este dirigente y su organización con una gran empresa que está ubicada en ese lugar como es Oxian. Entonces ahí tú te das cuenta que aquí hay que tener también, así como en los términos de nosotros hablamos del trabajo interdisciplinario entre las disciplinas, aquí el trabajo tiene que ir más allá, esa interdisciplina tiene que ser no solamente con el conocimiento científico, sino con el conocimiento tradicional que existe en las comunidades locales y que no debemos desaprovechar. También a mí me ha tocado mi experiencia trabajar con muchos biólogos marinos y ellos de alguna manera poco a poco se están aperturando también al trabajo con las ciencias sociales, principalmente porque uno hace una especie de traductor entre lo que es la ciencia más dura y el conocimiento tradicional que tienen los pescadores artesanales. E incluso los pescadores o los habitantes de comunidades locales a veces tienen mayores conocimientos que el científico o el biólogo marino, ¿es cierto? Porque ellos son los que han vivido ahí y a lo mejor no tienen las conceptualizaciones que utiliza la ciencia para describir ciertos fenómenos, como en el ámbito de la biología marina, sí tienen otro tipo de conocimientos que te dice que tal lugar hay tal marea, que pasa tal fenómeno, y que de repente le contradicen todas las hipótesis que tenía el biólogo marino. Entonces es súper interesante también ver ese tipo de lógicas que se pueden articular entre estos dos mundos. Qué potente también desde la lectura. A propósito de lo último que estaba comentando, profe, cómo distintas escenas del lenguaje disciplinar empiezan a aparecer y el lenguaje se empieza a complejizar, pero al mismo tiempo toma valor también el lenguaje del territorio, este lenguaje identitario que proviene, ¿cierto?, endógenamente del lugar. Bueno, en función a lo que me van contando, y a propósito de las oportunidades, a propósito de estas comunidades, describieron gente que está ahí, que tiene una postura y todo. En función a las posibilidades, en función al futuro, ¿cómo ven la escena? ¿Qué debiera, al parecer de ustedes, qué debiera ocurrir, ¿cierto?, para que hubieran cambios que tendieran a ser más humanizantes la escena, a una escala mucho más humana, que el discurso que prime sea el lenguaje del territorio? ¿Hacia dónde debieran apuntar las cosas, creen ustedes? Bueno, Dale, Pedro. Sí. Yo me voy a tomar un poco del pensamiento de un escritor que se llama Enrique Dussel, ¿okay? Y lo que él llama el pensamiento decolonial, ¿sí? ¿Cómo nosotros, y cuando hablo de nosotros como comunidades, como pueblos, ¿sí?, como naciones, vamos reapropiándonos de los territorios en el sentido amplio. Eso significa descolonizar. El camino es descolonizar, ¿sí?, nuestra vida, nuestros territorios, ¿sí?, las posibilidades que tiene la humanidad, ¿sí?, de lograr algunas formas de bienestar, ¿sí?, están en discusión como modelo de desarrollo, ¿sí?, a nivel mundial. Muchos señalan que estamos en el centro de una crisis civilizatoria que se viene denunciando desde hace cerca de 60 años, cuando hubo la primera reunión del Club de Roma en el año 71.
ya estaba perfectamente claro que los límites del desarrollo, visto en términos de modelo, que es lo que estamos y seguimos viviendo, que esos límites ya se habían alcanzado, que el planeta no daba para más. Y no pretende de ninguna manera ser el discurso de la sostenibilidad. Esa es otra discusión que es importante dar. ¿Qué es lo que nos venden como sostenible? ¿Será más de lo mismo? Quienes hablamos de una crisis civilizatoria, estamos reclamando por la construcción de nuevos modelos de desarrollo, no basados en el extractivismo, en el desarrollo sin límites, sino apuntando hacia el logro del bienestar y la armonía con la naturaleza, con la madre naturaleza de la que nosotros hacemos parte. Pero esto suena, sigue sonando romántico, todavía no suena dramático. ¿Sí? Hay una diferencia ahí. Cuando nos asomamos debajo del agua, cuando sabemos las realidades que allí se han construido, en particular en este tema que nosotros nos estamos metiendo, es cada vez más dramático y menos romántico lo que está ocurriendo. Las perspectivas de la vida, tal y como la conocemos, tienen que ver con eso, con la posibilidad de transitar como humanidad un cambio civilizatorio, un cambio en los modelos, en cómo vemos la vida, cómo la vivimos, cómo la comprendemos. Y ahí pareciera que están esas posibilidades. ¿Cómo lo ve uno hacia el futuro? En términos de ir construyendo esos compromisos colectivos que apunten en esa dirección. Y por eso hablo de Enrique Dussel y de la posibilidad del pensamiento decolonial y la vigencia que tiene hoy en día en las complejidades que estamos viviendo. ¿Sí? Al estudiante ahí, Enrique Dussel, puesto en práctica en el sur de Chile, chiquillos, que hemos hablado en clase. Profe Alejandro, en función a lo mismo, ¿por dónde toma esta reflexión? ¿O qué reflexiones, cierto, construye usted en torno al territorio que genera? Sí, no, que quería ir a términos más prácticos a los que señalaba Pedro, que están súper bien abordados. Este desarrollo sin límite que ha tenido nuestro modelo de crecimiento, de desarrollo, no solamente en nuestro país, sino que el capitalismo y el neoliberalismo particularmente, ha llevado, por ejemplo, a las zonas costeras, a zonas costeras o al mar principalmente, a un gran descalabro ambiental. Al punto que en nuestro país las principales pesquerías muchas estuvieron en un punto límite de sobreexplotación hace un tiempo atrás. Y yo creo que lo siguen teniendo. Principalmente también porque hay un tema detrás de esto, porque el mar en nuestro país, o la zona costera, no es un tema que haya sido del todo considerado en nuestras políticas públicas de largo aliento que tenemos como país, como Estado. Yo leí una frase de un sociólogo de la Católica que escribió un artículo en el año 87, no recuerdo bien textualmente la frase, pero señalaba que Chile siempre había mirado de espalda al mar. Y eso se puede ver en el desarrollo que ha tenido nuestro país desde el punto de vista de la minería, la agricultura. No sé, pues si tú empiezas a hacer aspectos relacionales, por ejemplo, los primeros sindicatos están vinculados a estas áreas que yo te nombré. Claro. Conocemos sindicatos, claro, en la minería desde, no sabría decirte de qué año, pero a comienzos de 1900 o a fines del 1800, ya ves bien. En cambio, por ejemplo, en la carta artesanal, los primeros sindicatos aparecen recién a fines de 1950.
o las organizaciones en el ámbito de la pesca artesanal a partir de 1960 para adelante, a partir de la segunda mitad del siglo del XX. terremoto de Tsunami del año 60. Pero Después del 60. Claro, entonces, y en ese ámbito ya es para darte un ejemplo nomás, que siempre como que se ha mirado el territorio marítimo costero en nuestro país de espalda al mar. O sea, se mira en otra perspectiva como que no era un espacio que estaba del todo integrado en nuestro desarrollo. Y tú lo puedes ver en algunas ciudades. Recuerdo que cuando yo llegué a Concepción, y ellos teniendo un tremendo y un hermoso río como el Biobío, pucha, tú te acercabas a ese río y para pasar el puente, pero no había un vínculo entre la ciudad y el río. A diferencia como lo es Valdivia, que históricamente ha sido así. Y a partir del año 2010, después del terremoto, ahí empezaron a hacer parques alrededor del río Biobío y la vinculación de la ciudad de Concepción con su fuente de agua más próxima en este caso. Y así yo creo que pasa en muchas ciudades de nuestro país. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una política que ha habido de ver de espalda al mar, como te digo, a nuestro territorio. Entonces, en muchos ámbitos que se creen que el mar o los recursos pesqueros en general es una fuente inagotable de recursos, cosa que no es así. Claro, ahí hay... Cosa que no es así, tanto no solamente los recursos, sino el ecosistema en general, que está ahí. Y es por eso que yo creo que, mira, imagínate que la primera ley de pescas aparece en nuestro país en el año 1991. Ley de pesca y de acuicultura. Escuchen, chiquillos, 1991, entonces, o sea, recién ahí... Tenemos como 30 años. Ahí recién se... Antes había normativas, pero... Claro. Antes había normativas. Hoy en día hay un grupo de investigadores... Antes de eso era chipe libre. Claro, había normativas, pero que no eran del todo efectivas. Oye, pues... Y otro tema, por ejemplo, que está pasando en las zonas costeras es el crecimiento que están teniendo estos lugares. Hoy en día, no sé qué porcentaje de la población está viviendo a menos de 10 metros del límite con el borde marino. Entonces hay una población que va a seguir creciendo. Estos son fenómenos que han sucedido ya en Europa, por ejemplo en España, en Estados Unidos también, en la costa de California, donde a partir del 1950 adelante hubo un boom del inmobiliario en estas zonas, no solamente boom inmobiliario, sino que también del aspecto de recreativos y de divertimiento en estos lugares, que hace que cada vez lleguen más personas y se desarrolle más actividad en estos lugares. Entonces, desde la época de los 60, por ejemplo, en España existe una ley de pesca, con toda su deficiencia que existió en ese entonces, pero hay una ley de pesca, una ley de costas. Y hoy en día hay un grupo de investigadores de unos centros de investigación de la Católica y asociados con otros centros de otras universidades del país que están abogando, están pidiendo una ley de costas también para nuestro país, que pueda ordenar la relación que tenemos nosotros con nuestro borde costero, nuestro gran y extenso borde costero. Imagínate que linealmente el país tiene 4.300 kilómetros de costa, pero de manera lineal. Pero si lo vemos con todos estos recovecos que hay entre todas las islas que hay, el territorio se puede a fragmentar de aquí del Seno Reloncaví hasta Punta Arenas, Magallanes, toda esa zona, tenemos 83.000 kilómetros de costa, que no dejan de ser. Y no están resguardadas bajo una ley. Bueno, y todo el fenómeno que se están viendo hoy día con el cambio climático, las subidas de las mareas, las marejadas, ¿qué más? Los eventos, bueno, nosotros somos en uno de los países donde más terremotos y tsunamis tenemos en el mundo, entonces también tenemos que tener una ley que resguarde no solamente la infraestructura, sino que la vida de las personas que están en este lugar. No solamente la vida de residencia, sino que la vida productiva también de estos lugares. Y cultural también, ¿por qué no decirlo, de estos lugares? O sea, entonces yo creo que el futuro, las posibilidades no solamente están, como decía Pedro, de generar grandes acuerdos entre las comunidades, de relacionarse efectivamente, un vínculo más armónico entre el hombre y la naturaleza, si queremos también materializarlo en nuestro Estado, nuestros gobiernos de turno, tienen que poner de su parte y a partir de leyes que puedan intencionar este vínculo efectivo entre el ser humano y su ambiente marino en este caso. Claro, en esa perspectiva lo escuchaba, profe, y me da la impresión que, claro,
O sea, incluso pensar en la noción de riesgo y desastre a propósito de los terremotos y tsunami, cuando pensamos en la gestión de riesgo y desastre, no es solamente salvar la vida de las personas, sino que debiera ser también preocuparse de cómo en una escena de tanto desastre, de tanto riesgo, de tanta catástrofe, ¿cierto? Como el territorio, a propósito de terremoto y tsunami, también dentro de esa gestión preocuparse de lo cultural, del territorio, de lo identitario, de qué significa que el territorio donde viven se transforme en definitiva, y cómo va a poder ser sustentable. Pero claro, o sea, escuchándolos, uno logra salir de la naturalización que tiene, en donde cree que, como bien decía el profe Pedro, todo esto está, es como que uno cayó aquí y esto está y siempre ha sido así, y no te lo cuestionáis mucho. Pero claro, uno se empieza a dar cuenta que la política pública está súper desarmada, que hay en este ámbito, ¿cierto? La política pública parte tarde, a propósito de lo que están explicando la ley de pesca, ¿cierto? En ese ámbito. Entonces, hay muchas palabras que están lanzadas, ¿cierto? En el lenguaje, pero que no tienen un fundamento técnico ni legal, como lo explicaron al principio tampoco. Entonces, en definitiva, parece que algo que está como en constante transformación, que está como entre que nace y que no quieren que nazca lo legal, que no quieren que se estructure tanto, no aparece por algún lado la importancia de la ciudadanía, ¿cierto? O que uno viera el gobierno generando procesos de participación ciudadana consultiva y vinculante con las comunidades. No aparece esa política. ¿Para dónde voy? En función al nuevo cambio constitucional, en función a esta nueva escena que viene, en la cual vamos a estar todos construyendo Chile, supuestamente, ojalá que no sea una propaganda nomás. ¿Cómo ven el tema? ¿Qué pasa con hacia dónde debiera ir la lógica de las zonas de sacrificio? ¿Qué debiera pasar con estos territorios? ¿Cierto? ¿Qué creen que debiera procurar la nueva constitución para que esto cambie y se vuelva algo mucho más digno, ¿cierto? Que recoja un sentido humano. Que no sea solamente modelo de competencia, mercantilismo, porque al final pareciera que es eso, o el enriquecimiento de un grupo de familias. ¿Qué creen ustedes que debiera pasar en la nueva constitución a propósito de lo legal, ¿no? ¿Qué cambios debieran haber para que pudiera haber un mayor resguardo, ¿cierto?, de nuestra costa? Un poco para ir cerrando esta oportunidad, Carlos, ¿sí? En lo particular, yo tengo mucha angustia, ¿qué? Por la forma como se están desarrollando los acontecimientos. Hay un proceso constituyente muy sui generis, ¿qué? En el que estamos y que es como la crónica de una muerte anunciada. La pregunta que en realidad a mí en particular me angustia es ¿qué va a ocurrir o qué podría ocurrir si después que en este proceso constituyente amañado, repito, ¿sí?, por esos 2/3, ¿sí?, Sí. no llegan a producirse los cambios necesarios, aquellos cambios, ¿sí?, por los cuales se produjo, ¿sí?, la explosión social, ¿sí? Que la pregunta que angustia es ¿qué va a ocurrir si cuando venga el plebiscito de aprobación de la nueva constitución, nueva
Fíjense, le coloco comillas, paréntesis, negritas, subrayadas, ¿okay? Al término nueva. ¿Okay? ¿Qué va a ocurrir si la gente vota que no? Porque ese nuevo texto constitucional no interprete las inquietudes que llevaron al proceso constituyente, que ha sido secuestrado. Creo que es una palabra que cabe allí. ¿Okay? Eso provoca angustia. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el trabajo? ¿Sí? Hay que desencubrir, hay que destapar, hay que criticar, hay que interpretar, hay que estudiar, hay que investigar. El mensaje a nuestros estudiantes es ese, que tenemos que renovar todos los días nuestro compromiso como seres humanos. Y el ser humano significa, ya que estoy viendo esto de ciencias sociales, que aparece en el sur o no sur, y que viene de ese cuento del ser o no ser. Sí. Nuestra obligación es ser, no nos queda más camino. Tenemos que renovar ese ser humano. ¿Okay? Y en ese compromiso, desencubrir, investigar, poner las cosas encima de la mesa, lo que tenemos que discutir. Eso es lo que debe ocurrir. La situación no es sencilla. El asunto es que vivimos presa de un modelo de consumo, donde el 80% de nuestro día lo estamos viendo en la pantalla del teléfono celular, los que tienen posibilidad de tenerlo, ¿sí? Y vivimos distraídos. De hecho, nos hacen vivir distraídos de la realidad tal y como ocurre, y el reto es ese, o sea, descolonizarnos. Tenemos que descolonizarnos, ¿sí? Y tratar de desencubrir la realidad y discutirla, criticarla, avanzar en este proceso. De verdad que, bueno, en ese sentido quiero repetirte mi agradecimiento en particular, ¿sí? Por esta oportunidad que me diste. No, súper, profe, gracias a usted. Profe Alejandro, con respecto al tema de la nueva Constitución, ¿algunas palabras, alguna idea? Brevemente, destacar nomás que tenemos una oportunidad única de elegir nuestra carta de navegación de aquí a los próximos 50 años. Tenemos que aprovecharla como sociedad y hacer una serie de declaratorias también en ese documento que puedan asegurar una serie de derechos y, por qué no, también deberes para mejorar la convivencia que tenemos entre todos los actores y ciudadanos que estamos en este país. Derechos como el derecho efectivo al agua, derecho a la vivienda, la salud, derecho a un medio ambiente libre de contaminación, derecho, en el fondo, derecho a la vida, derecho al territorio, el derecho a una sana convivencia. Sé que no son elementos fáciles de llevar a cabo, entonces el gran desafío hoy no solamente está en la declaratoria de estos principios, sino que el gran desafío está en los mecanismos de cómo poderlo llevar a cabo, que a lo mejor eso no van a estar en la Constitución, va a tener que elaborarse después, y ojo con eso, ahí donde yo creo que hay que tener especial cuidado por el hecho de que no nos vendan, no nos queden, no nos metan la letra chica de repente en algunos aspectos. Claro, completamente. Eso básicamente, y nada más que agradecerte por la posibilidad de entregar nuestra experiencia de vida, tanto laboral y también de formación que hemos tenido,
y ojalá pueda haber sido un incentivo para los estudiantes que puedan ver este programa. O sea, yo creo que la gran misión que tenemos nosotros, todos los que estamos metidos en el tema de la educación, es poder juntarnos. Y creo que en el sur, con más frío, parece que resulta más fácil juntarse. Así que creo que estamos emprendiendo un súper bonito camino. Yo creo que la comunidad educativa la hacemos todos y de seguro, profe Alejandro, esto va a ser súper nutritivo para los alumnos, para los estudiantes, perdón, ¿qué alumnos? Funciona terminando la entrevista. Yo, antes de despedirme, ¿cierto?, agradecer el conocimiento y el saber entregado, de verdad, pero nos dejaron a todos, de nuevo me volaron la cabeza. Nos dejaron a todos para atrás con datos, información, fundamentos, súper bien. Pero ya terminando la entrevista, palabra al cierre, algún comentario final que quieran realizar, ¿cierto?, para dirigirse a la comunidad de estudiantes, ¿cierto?, a la comunidad de Ciencia Social y Salud del sur de Chile. Micrófono abierto. Vamos, Chile, se puede. ¿Sí? Eso es. Súper. ¿Sí? Súper. Como el chupete. No, como el profe Bonini, como le dijo. Vamos. Sí, súper. No, solamente que los estudiantes que persigan sus sueños, ¿no? Básicamente yo creo que son frases cliché, pero que no está de mal repetirlas. Y al final, y hay que ser insistente y persistente en ciertos aspectos que tú ahí se te la hacen fácil, por ejemplo, al momento de desarrollar tu vida laboral. Así que hay que ser también muy consistente también en el desarrollo de tu actividad profesional, y que no está fácil, no es fácil tampoco desarrollar ciencias sociales, y sobre todo desde el sur de Chile, ¿eh? No es un ámbito fácil, pero tampoco quiero señalar con esto que es imposible, sino que también esas posibilidades, ojalá que sean más, pero también uno tiene que también esforzarse para que eso pueda lograrse. Súper. Bueno, en particular, darle las gracias a ambos. Yo los conozco, ¿cierto?, como personas, excelentes personas, y como profesores, ¿para qué hablar? Ya estoy súper contento de haber podido compartir estas conversaciones que han pasado de manera particular, que han pasado en el aula, que han pasado por teléfono con ustedes, ¿cierto?, poder compartirlas, y que el resto pueda escuchar, ¿cierto?, todo lo que han construido. Bueno, también agradecerle a la comunidad, ¿cierto?, a todos los que están participando con nosotros, recordarle que le den like, ¿cierto?, y se suscriban al canal. Esto es Sur o No Sur, Ciencia Social y Salud del sur de Chile. Y como les decía, agradecerles, profe Alejandro, un gran abrazo, profe Pedro, muchas gracias como siempre, y feliz de ir a la tercera patita de las clases, contento, ahí vamos a estar a la guaita esperando, así que ningún problema. Bueno, nos despedimos, chao a todos, que estén muy bien, chao profes, que estén muy bien, cuídense. Chao. Nos vemos, chao. Bien, cuídense, saludos a todos. Igual, chao.